La violencia en Colombia es el reflejo de una gran desigualdad y la suma de variadas violencias políticas, sociales, económicas y religiosas, donde se presentan distintas confrontaciones armadas entre diferentes bandos, dejando violentos hechos que dejan millones de asesinatos, desaparecidos, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación, agresiones, persecuciones. La forma de violencia de relación se caracteriza por el predominio intencionado de la fuerza para la consecuencia de fines de producción de daños a las víctimas. Se ha ido convirtiendo en el predominante tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida pública. Entre 1925 y 1958, en el cual se presentaron las confrontaciones armadas entre los partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento. Respecto al desarrollo de la violencia en Colombia, todo empezó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que fue el llamado Bogotazo, y como consecuencia de esto hubo incendios, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos, atracos, entre otros. Entre 1956 y 1974 se originó el surgimiento de movimientos opositores al pacto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. En 1964 fue la conformación del Grupo Revolucionario de Autodefensa, las FARC. Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, integró las filas de las autodefensas campesinas. En 1965 surge el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. En 1966 se crea el Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL. Entre 1970 y 1980, siendo esta la guerra del narcotráfico con sus principales cárteles, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Debido a esto hubo secuestros, falsificación de documentos, hurtos, y esta guerra generó que la economía creciera en forma paralela a la economía legal. Entre 1958 y 2012, el conflicto armado causó la muerte de 40.000 combatientes y 177.000 civiles. Hubo 25.000 desaparecidos, 27.000 secuestros. Para el 2016 hubo diálogos y negociaciones entre el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC que tuvieron lugar en Ocio y La Habana. Se obtuvo como resultado la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre del 2016. Para introducirlos a todos al tema del conflicto armado, más específicamente al conflicto armado interno de Colombia, es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad. Esto tiene como antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador. Esto fue más o menos entre 1928 y 1958. Las características de los actores del conflicto: las FARC, guerrillas campesinas que luchan por tierras; el ELN, Ejército de la Liberación Nacional, estudiantes en contra de las políticas económicas; el M-19, estudiantes que luchan por la participación política. Se produce un conflicto cuando los intereses y las relaciones de poder están en constante desacuerdo, las necesidades, estrategias y objetos de disconformidad. Bueno, a continuación les vamos a explicar algunas de las características del conflicto y la violencia en Colombia. Primero, la desigualdad manifestada en el tejido social del Estado. Segundo, los procesos de crisis económica interno. Tercero, movilización deliberada de sectores descontentos de la población. Cuarto, la pugna por el control de los recursos económicos. Quinto, la violencia partidista residual y la debilidad estatal. Sexto, la pobreza y la desigualdad social. Séptimo, la persecución y exclusión política. Octavo, el conflicto por la tierra. Y noveno, el narcotráfico. La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia siguen estando expuestos a actos de violencia, como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto se le han sumado los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales y grupos armados organizados. Se denominan zonas más afectadas por el conflicto armado de Colombia al conjunto de 344 municipios que a lo largo del conflicto presenciaron mayor cantidad de actos violentos, actividades de grupos delictivos, número de víctimas y desplazados. La selección de los municipios se realizó a través de una metodología conjunta entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio.
A continuación se realizó una entrevista a una de las víctimas del conflicto armado. ¿Podría comentarnos cómo era su vida antes de que llegara a ella el conflicto? En mi vida siempre ha estado presente el conflicto, la guerra. Cuando tan solo tenía 18 años me mataron a mi hermano porque lo confundieron con otra persona. Él era una persona muy trabajadora y me lo mató un francotirador. Llegaron a contarme en esa noticia a las 3 de la mañana diciendo que me mataron a Alirio. ¿Dónde vivió usted en ese momento? Yo vivía en San José del Guaviare, una zona donde las FARC son los principales líderes, donde se ha visto y han pasado por muchos conflictos. ¿Y de qué vivía? Mi esposo trabajaba cultivando, ayudando en todo eso. ¿En qué trabajaba? Yo era ama de casa, pero a veces ayudaba confeccionando ropa de los vecinos. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Fue expuesta a desplazamientos, hostigamientos o paros? Todo empezó cuando mi hijo Juan Carlos el mayor lo estaba buscando la guerrilla, acusándolo de ser un sapo, pero no sabía en realidad qué había dicho ese chino berriondo. No nos quería decir la verdad. Estábamos desesperados con mi esposo porque lo citaron para decidir si lo iban a matar o no, y como ellos son los que deciden, no podíamos hacer nada. Gracias a Dios que escuchó mis oraciones, le perdonaron la deuda, pero le dijeron que no se podía acercar a esos lados. Cuando estábamos en el pueblo, habían días que lo desaparecían. Llegaba golpeado, con moretones en todo el cuerpo, por eso decidimos venirnos para Ibagué, donde mis tíos. ¿Pero de qué manera le afectó esto a usted, a su familia y a sus amigos? Le afectó mucho a mis hijos. Años después de la muerte de mi hermano, mataron al papá de mis hijos porque supuestamente era un paramilitar. Él se llamaba Desiderio. Fueron los del 7º Frente de las FARC. Lo hicieron cavar su propia tumba. Me les arrodillé para que no les hicieran nada. Pensaba en mis hijos, pero aún así no tuvieron compasión. Casi me matan a mí por defender a mi esposo, porque chismeó que estaba buscando una muerte chimba. Este tema lo tomamos con la finalidad de mostrar las afectaciones tanto físicas como emocionales que han venido viviendo las diferentes familias colombianas al pasar los años por causa de la violencia e injusticias de este país, donde en muchas situaciones ponen a primar la guerra y el bienestar estatal, no solo dejando a un lado la integridad de los campesinos y las personas que conforman al pueblo colombiano. Avanzando con nuestro razonamiento, al presentar este tipo de historia, se busca que cada uno de nosotros empecemos a buscar la manera de ayudar y aportar bienestar a este país.